Bueno, bienvenidos todos a este programa de Encuentros del Séptimo Tipo. Y hemos empezado a ver desde la semana pasada acerca de las diferentes cosmovisiones que pueden afectar nuestras naciones, nuestra forma de pensar, ya sea que pensemos en el fin del mundo o pensemos en las victorias y las glorias que Cristo nos dejó a través de la resurrección. Y estos son dos pensamientos completamente opuestos y vamos a seguir con este tema maravilloso. Así que, Padre Celestial, te pedimos que tu presencia, tu Espíritu Santo, hable a través de nosotros. Que cada persona, Señor, aunque sean temas difíciles, pueda por lo menos sopesar las cosas que se están diciendo y que podamos proseguir en un aumento de cosas que hemos venido ya estudiando por mucho tiempo y que, como dije la vez pasada, no queremos imponerle el pensamiento a nadie, pero sí queremos que sopese el por qué muchas cosas no están funcionando dentro de la iglesia de hoy. Por qué la iglesia alrededor del mundo, y hablo en forma generalizada, no tiene el impacto en las naciones que debería de tener, cuando si somos la luz del mundo y las naciones tienen que andar al resplandor de nuestro nacimiento, porque todos creemos que en Isaías 60 dice que andaremos al resplandor del nacimiento de nuestro Señor. ¿Y por qué esto no se está viendo sobre las naciones? ¿Y será posible que lo podamos ver si se levanta una generación de entendimiento? Y eso es el tema que estamos tratando, así que dese la oportunidad, y sabemos que pues hay paradigmas que son más difíciles de romper y que están muy arraigados en la mente de todos, pero le pedimos que reconsidere, le pedimos que escuche, le pedimos que por lo menos vea una alternativa de las cosas gloriosas que estamos viviendo y que queremos compartirles para levantar esa generación que Dios realmente quiere usar para impactar las naciones. Vuelvo a repetir, como dije la vez pasada, la voluntad de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, y el corazón de Dios es que el mundo entero, los 7 billones de personas que hoy no son salvos, puedan venir al conocimiento de Dios, y si no todos, pues por lo menos la gran mayoría, porque Jesús murió por ellos para su salvación y no para su destrucción. Entonces, bueno, pues vamos a empezar este programa viendo las consecuencias que tiene el pensar en el fin del mundo y cómo este pensamiento ha ido cíclicamente repitiéndose generación tras generación, cada cambio de siglo. La gente ha pensado que viene el fin del mundo, muchos los que ya no son tan mileniales como nosotros, pues vivimos el cambio del año 2000, en que todo el mundo también pensaba que era el fin del mundo, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se pensó que era el fin del mundo. ¿Quién más que un personaje como Hitler para representar un anticristo? Y bueno, pues toda la destrucción de judíos y cristianos que hubo en aquel tiempo marcaba claramente un ciclo que se ha ido repitiendo, y generación tras generación siguen pensando que ellos son los que van a ver el fin del mundo. Esto ha traído como consecuencia que la iglesia no tenga las herramientas del reino de Dios que debiera tener, ya que el reino está pospuesto a un futuro, y todas las cosas buenas que representan el Evangelio de Cristo Jesús, pues son para cuando nos muramos. Entonces, pues no tiene razón de ser un evangelio para cuando nos muramos. Jesús vino a restaurar todas las cosas y vino a reconciliar las cosas que están en el cielo y en la tierra. Entonces, el pensar de una manera o de otra cambia, digamos, el campo electromagnético que rodea una nación, si lo quiere en una forma mucho más espiritual, cambia la atmósfera o el manto de gloria o de destrucción que está sobre una nación, y por eso es importante que una gran mayoría de las personas podamos entrar
en lo que es realmente el reino de Dios y la resurrección versus un pensamiento de destrucción, un pensamiento pues de tantas cosas que el mundo habla y la iglesia desgraciadamente pues se une al temor, se une a todos estos pensamientos de destrucción. Entonces, pues entremos de lleno a este tema. Amén. Creo que hay un punto que dentro de las consecuencias de tener qué idea tengo hacia si hay un fin o si hay una continuación del reino en la tierra, cuál de los dos pensamientos comparto o creo. Una de ellas, creo yo, es, por dar un ejemplo, es como si yo viviese en la calle y de repente alguien me regala una casa y me dice, habítala. Esta es la casa, digamos, nueva, donde mora la justicia, y esta es, digamos, reservada para los mansos. Los mansos heredarán esta casa. Listo, digamos que me hacen entrar, me quedo ahí, pero todo el tiempo estoy pensando que en cualquier momento me la destruyen, me la vienen a demoler. Entonces, según el mandamiento inicial en Génesis, en el huerto, si yo sé que esa casa tengo que ser un buen mayordomo de esa casa, tengo que cuidarla, sojuzgarla y ocuparla completamente, puedo querer hacerlo, pero si tengo el miedo de que en cualquier momento vienen y me la demuelen, no tiene como mucho sentido. O sea, la verdad no tiene ningún sentido. Y entonces obviamente no voy a ocupar la tierra como debo hacerlo. Y creo que ese ha sido uno de los problemas de la iglesia, porque nosotros abandonamos completamente la creación. Creo que uno de los puntos más terribles de tener una idea de destrucción de la tierra es que la iglesia abandonó en cierta manera la creación. Nunca entendió que esa era su herencia. Simplemente estaba pensando en el cielo, pero no en la tierra, y la tierra era parte de la herencia desde un inicio, desde la creación del hombre, ha sido parte de nuestra herencia. Se abandonó eso. También pasa que también es muy difícil pensar en la redención de una nación si estoy pensando en la destrucción del mundo. O sea, ¿cómo pienso en la redención de las futuras generaciones? ¿Cómo puedo yo plantearme hacer algo, como dice por ahí, plantar un árbol que a lo mejor en las 3, 4 generaciones más adelante se van a comer los frutos? ¿Cómo voy a plantear algo así si estoy pensando en que en cualquier momento lo destruyen todo, se destruye todo? Entonces, ¿qué ocurre? Que me transformo entonces en alguien que simplemente hace cosas así como quedó, porque no sabemos, a lo mejor nos vamos a ir, a lo mejor se muere todo rápido, no voy a ocupar esta casa, no la voy a pintar, y va pasando el tiempo y se va destruyendo, porque no le hago mantención, porque no sé si me la demuelen cualquiera de estos días. Entonces, implícitamente va generando un abandono de las cosas que realmente tenía que ocuparme. Y vuelvo de nuevo al mandamiento inicial, dado a Dios cuando creó al hombre. Es que esto es lo más terrible. Dios lo creó al hombre y fue el mandato que se lo dio cuando lo creó. O sea, si queremos y sabemos que todo esto se rompe porque Él peca, pero una vez que el pecado se soluciona en Cristo, volvamos a entender qué es lo que Dios quería con el hombre. Y entonces, si cuando lo creó le dio ese mandamiento, hay que cumplirlo. Y como iglesia no lo hemos hecho porque seguimos creyendo que esta tierra se va a destruir. ¿No? De la mano de lo que está diciendo Simón, a mí este tema en particular, hay tres vertientes, dos que voy a tocar en este momento. La primera es una que me dolió muchísimo, porque esto es algo que sucedió hace poco tiempo. Estaba en un viaje, fuimos a visitar a unos pastores amigos. Estos pastores amigos tienen dos hijos jovencitos, están en sus 20 años, son niños súper involucrados con la iglesia, son parte del equipo de adoración, en fin, o sea, todo lo que puedes ver alrededor de esa familia es bonito. Y un día estábamos en una comida, estos dos chicos tienen novias que también son parte de la congregación y estaban hablando entre ellos y la conversación decía, no, es que ya todo se está alineando y el fin y la destrucción
no va a pasar del año 2030. Entonces, no tiene ningún sentido casarnos ahora o tener hijos si esto ya se va a terminar. Cuando yo escuché esto, fue como una puñalada al corazón de decir, esta generación de chavos están muriendo a una vida de reino que Cristo ya ganó para nosotros porque tienen tan metido en la cabeza que el mundo se va a acabar que están dejando de vivir. Y este es un dolor que es real. O sea, no, esto no es un cuento, no es algo que vi en una película, son una familia amiga, con una ideología que, como comentábamos fuera de cámaras, el pensamiento de destrucción del fin del mundo es patológico. Es patológico, es una enfermedad que destruye. Y al mismo tiempo, es una enfermedad que me hace no hacerme responsable de mí. Porque si yo estoy preocupado de la destrucción que va a pasar allá afuera, de cómo se están peleando los israelíes con los palestinos, de qué va a hacer ahora Putin, de si ya mandaron el dron, todo lo que está pasando es allá afuera y es externo, no tengo que voltear hacia adentro, como decíamos en temporadas pasadas, y trabajar lo que realmente es importante trabajar para poder empezar a moverme dentro de la luz de la resurrección que Cristo ya ganó para nosotros y las generaciones que están caminando la tierra. Y esto que me tocó ver con mis propios ojos, con estos hijos de esta familia, es un ciclo que hemos estado viendo desde principios del siglo pasado, cuando toda esta teoría del fin del mundo y el apocalipsis empezó a suceder. Esto es algo que sucedió y hubo generaciones que no fueron a la universidad porque ya venía el fin del mundo. Y hubo parejas que no se casaron porque ya venía el fin del mundo. Y hubo hijos que no nacieron porque ya venía el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este ciclo patológico en vez de enfrentar, mirar hacia adentro y realmente tomar las cosas que Cristo ya nos heredó? ¿Hasta cuándo? No, y justamente experiencias de este tipo nos empiezan a situar, o sea, qué tanta consecuencia negativa, cuánto bagaje que estorba es este pensamiento, le podemos llamar pensamiento, narrativa, estructura sumamente elaborada internamente, pero creo que hay también distintas, tal vez ustedes que nos están viendo están en diferentes escenarios, como nosotros aquí, venimos de diferentes contextos todos y nos posicionamos referente a este tema, tal vez en situaciones muy diferentes. Pero una cosa, creo que punto de partida es todo el género humano, fuera de Cristo, quien resucitó y es nuestra resurrección, está atado a corrupción. Y esa corrupción y esa muerte llama a la muerte. Entonces, así, gente que esté absolutamente fuera del contexto de haber recibido una enseñanza escatológica del fin del mundo, estaba una narrativa de muchos pormenores que disminuían lo importante que es vivir aquí en la tierra y exaltaban lo importante que es vivir y alcanzar un cielo súper incierto de cómo se alcanza, pero aquí en la tierra es irrelevante. Y como dice Ana, si no estamos conscientes de dónde estamos hoy, jamás, jamás, jamás vamos a tomar una responsabilidad alguna. Y crecer como un hijo de Dios implica, consecuentemente, ser quien asume la responsabilidad primero que cualquier otro. Ser quien asume más responsabilidad y ser dotado de más capacidad para tener aún más responsabilidad. Amarrarte bien los pantalones y hacer frente a cosas que están requiriendo que todos los dones y talentos que el Señor depositó en ti, que los puedas hacer, dar, entregar como soluciones. De hecho, si tenemos todo el tiempo un chip fatalista,
fuera, inconscientemente, qué tanto esta estructura está interiorizada dentro de nosotros. Si estamos fuera de este contexto o dentro de este contexto, sí o sí necesitamos de la resurrección, que es la que nos impulsa a saber que no estamos sujetos al tiempo. Como decía Simón, que podemos estar viviendo algo hoy en nuestra carne que va a afectar dentro de 10 generaciones. Estamos gozosos por ello. Y sabemos que lo que hoy podemos vivir en la carne necesariamente tiene que involucrar, si somos verdaderos hijos de Dios, queremos que tome importancia estar entre hermanos. También el no responsabilizarte o disminuir desvalorizar que estamos aquí en la tierra hoy y estar pensando en algo fatálico no nos va a acercar a nadie. ¿Para qué? ¿Para unir fuerzas? ¿Para qué? Para unir talentos, buscar cómo se configuran, buscar cómo nuestro carácter es pulido unos por otros. ¿Para qué? Exactamente. Entonces estamos viendo que la forma de pensamiento del mundo, del sistema de este mundo, es la muerte y es el temor. Jesús vino a vencer la muerte y vino a vencer el temor. De cierto, el que no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra, pues todavía está en temor. Entonces las doctrinas de temor no son el pensamiento de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el temor no entra dentro del evangelio, no entra dentro del diseño de Dios para nuestra tierra. Y creo que una de las grandes corrupciones han sucedido a través de lo que se llama el espíritu profético o las tendencias proféticas de este mundo. Hemos estado analizando que todo este pensamiento del fin del mundo, de un reino futurista y de todas las cosas que son en el futuro, no nos retan a cambiar nada en nuestro yo personal hoy, como decían mis queridas hermanas. Y toda esta corrupción empezó ya desde siglos antes, pero digamos que lo que hoy tenemos como dispensacionalismo, que son las teorías de Darby, que luego las promulgó Scofield, y una gran cantidad de la iglesia pues se mueve por las teorías de Scofield. Todo esto empieza en los años 1880, al final del siglo XIX, y es cuando empiezan a traer la idea de esta destrucción y la idea de un dispensacionalismo en el cual Dios se mueve por diferentes etapas, en las cuales hoy por hoy estamos viviendo una etapa de gracia y estamos esperando un reino venidero, porque obviamente el reino no ha venido. Entonces, esto no era el pensamiento de la iglesia primitiva, esto no fue el pensamiento a lo largo de la historia. El pensamiento de Dios es el ocupar las naciones con el reino de Dios y de predicar el reino de Dios se ha acercado. Sería muy ilógico, me perdone Scofield, donde quiera que esté, que Jesús nos mandara a predicar un reino, pues que no se puede participar porque viene en el futuro, quién sabe en qué siglo futurista. Entonces Jesús vino a establecer el reino de Dios. Él dijo, yo he venido a establecer el reino de mi Padre. No temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Amén. Y el reino que Jesús vino a traer, por eso él se sentó en el trono, y esto es muy importante entender, que si Jesús está sentado en el trono es porque el reino de Dios está en medio de nosotros, porque no tiene lógica alguna tener un rey en un trono que no tiene reino. Entonces, cuando Jesús ocupa el trono, el reino de Dios se establece y su reino es justicia y juicio. El fundamento de su trono son justicia y juicio, y Jesús vino a establecer la justicia. Por eso dijo que toda la justicia ha sido cumplida, todo lo que fue hablado acerca de mí se ha cumplido. Él vino a cumplir esta justicia, y la parte que corresponde al juicio se manifiesta cuando él juzga el sistema de la Israel del Antiguo Testamento, y viene la destrucción del templo, el cual se da
en lo que se llaman las guerras de los judíos, que duran 3 años y medio. Esta cifra pues les es muy común a los escatólogos, pero estos 3 años y medio, si los ignoramos en la historia, pues no vamos a tener una teología correcta. Entonces, el problema es la corrupción de lo que entendemos como profético. Entonces quiero leer una escritura en Apocalipsis 19, y dice: yo me postré, está hablando Juan, a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el espíritu de la profecía no es la destrucción del mundo, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es la testificación de la justicia, la testificación de la paz y la testificación del gozo, que son el reino de Dios. Cuando Jesús testifica del cielo, no va a testificar de destrucción. Cuando Jesús testifica del cielo, sí, Él va a testificar de los logros, de las glorias venideras, de las glorias que iban a ser implantadas en la resurrección. Amén. Y entonces es muy importante que entendamos que hay que corregir el espíritu profético hoy por hoy, porque hoy tenemos gente con nombres muy famosos, y aquí es donde empieza el peligro, porque alguien sale en la televisión, porque alguien es muy famoso diciendo barbaridad y media. Entonces, como es famoso, entonces tiene que tener la última palabra. Y desgraciadamente hoy nos estamos enfrentando en un problema a nivel mundial, porque hay una gran cantidad de profecía fatalista que no tiene nada que ver con el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, es imperativo conocer la historia y es imperativo saber cuál es el corazón de Dios, que es el testimonio de Cristo Jesús. El espíritu de la profecía nos debe llevar forzosamente a un conocimiento más profundo de Jesús, porque el espíritu de la profecía es todo lo que es Jesús. Entonces, eso es el espíritu de la profecía y no una serie de adivinaciones. A ver, hermana, profetíceme. Eso es adivinación y eso es lo que ha corrompido tremendamente. Y desgraciadamente, cuando hay enseñanzas que se han ido promulgando generación tras generación tras generación sin que nadie las revise, esto es terrible. Que nadie se ha parado entre los grandes nombres, no se han parado, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no se han parado a meditar por qué creo lo que creo. ¿Es esto contrario a lo que dijo Jesús? Entonces están predicando cosas que, no, pues cosas que tienen que suceder en Jerusalén. Cuando Jesús dijo: mi reino no será ni aquí ni ahí, mi reino no viene con observancia. Tenemos que entender que el reino de Dios, esto es lo que dijo Jesús, el reino de Dios no es visible. Mi reino no es de este mundo. Entonces, si queremos un reino de este mundo, pues estamos actuando como Saúl. Señor, Señor, queremos tener un rey como todos los reyes de la tierra, como todos los reinos de la tierra. Nosotros también queremos un rey aquí en Jerusalén. Es el pensamiento de Saúl. Es un pensamiento caído, que es un pensamiento corrupto. Entonces, Jesús vino a establecer su reino y el espíritu de la profecía tiene que ser redentivo, porque Jesús es redentivo. El espíritu de la profecía nos tiene que conducir a qué cosa significa la resurrección. La resurrección es el haber vencido la muerte y el temor a la muerte. Eso es la resurrección. El espíritu de la resurrección es lo que nos lleva a vencer sobre todas las cosas y que podemos tener victoria sobre toda enfermedad, podemos tener victoria sobre todo problema económico, podemos tener victoria sobre todas las situaciones políticas que están afectando en nuestra nación, podemos sacar recursos de la tierra. La resurrección vino a vivificar todas las cosas que están en la tierra y hacerlas conforme a los cielos. Este es el poder del reino y esto es lo que hace completamente que cambien las cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando una gran mayoría de la iglesia está pensando en esta forma fatalista, cuando el mundo también está pensando en esta forma fatalista, cuando las películas
implican ya el apocalipsis, ya el fin de los tiempos, ya la destrucción de la tierra, ya se van a otros planetas porque la tierra ya quedó totalmente destruida y las teologías dicen, no, es que la tierra también se tiene que destruir porque ya nos vamos a otro planeta. Entonces se está alineando ese pseudo espíritu o ese falso espíritu profético a una mentalidad caída de este mundo que no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. Entonces tenemos que entender que Jesucristo es la resurrección. El testimonio de Jesús es la vida de resurrección. Es haber vencido la muerte, el temor a la muerte, los pensamientos de muerte, los pensamientos de destrucción, para entrar en la resurrección que une todas las cosas, que une a todos los hermanos, para darnos una esperanza de vida que es ahora. La esperanza no es en un futuro, la esperanza entra en un factor de realidad y no de seguir esperando, como fue el pensamiento del Antiguo Testamento, que estaban esperando el Mesías, y ahí siguen esperando al Mesías, y la iglesia igual sigue esperando el Mesías, y todo es para el futuro, porque nada se ha cumplido, y eso es en contra de Cristo Jesús, y es un espíritu de anticristo. Quizás Amén. vos nos puedas Sí, hablar un sí. poco de lo que es esa esperanza de la que hablábamos hace un momento. Quería mencionar algo por el versículo que habían leído del 19 de Apocalipsis. Precisamente en ese mismo 19 es cuando Jesucristo, o sea, cuando Juan ve lo que hoy se conoce como las fiestas del Cordero, la boda del Cordero. Parte con ese, y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de la boda del Corderito. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y ahí viene lo de Juan, que trata de inclinarse ante el ángel, y lo que mencionaba, el ángel le dice la profecía, es el Espíritu de Cristo. Ahora, lo interesante de ese punto es que si uno se va más atrás, antes de eso, en el 18, está la destrucción de Babilonia, ¿verdad? Y cuando parte el capítulo 19, dice, después de estas cosas, oí la voz de una gran multitud, o sea, después de que se destruye Babilonia, en el cielo, que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son, o sea, en tiempo presente, ahora, no dice serán, dice son, de nuestro Dios por sus juicios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera. ¿Por qué me centro en esto? Porque la destrucción del poder de Babilonia ya ocurrió, no hay que esperarlo en el futuro, el poder de Babilonia ya fue destruido, si no, no podría nadie salir de Babilonia. De hecho, el capítulo 18 lo menciona claramente. Salgan de hijos míos porque el poder está siendo destruido. O sea, si no, no se podría salir. Segundo, la esposa aparece, la esposa que es la iglesia aparece en contraste con la gran ramera que es Babilonia. O sea, no está al azar esta línea de acontecimiento. Y tercero, es que la destrucción de Babilonia implica, como dice el 19 al empezar, que la salvación y la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no ha ocurrido todavía, según como piensan algunos, entonces no somos salvos. Porque aquí dice que la salvación y la gloria es de nuestro Señor Jesucristo porque destruyó a la gran Babilonia. O sea, está unido ambas cosas. Y porque hay salvación y porque hay gloria, entonces nosotros estamos participando de esta unión con Cristo, que es ser esposa de Él. Ahora, esto, cuando uno lo entiende, inmediatamente sale de ese pensamiento cíclico de destrucción, porque nadie se casa con alguien para que se destruya. O sea, yo no me caso con alguien para que me prometa una destrucción, ¿verdad? Y esto es radicalmente importante, porque si algo que tenían los profetas y que tuvieron los patriarcas es que ellos tenían un sentido de continuidad. Ellos sabían que Dios obraba de generación en generación. Dios se presentaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero la iglesia de hoy no tiene sentido de continuidad, porque está todo el tiempo pensando en la destrucción. Pero la resurrección sí nos da sentido de continuidad. Primero, porque yo puedo trabajar en mí, y segundo, porque hay cosas que puedo sembrar en esta tierra que en el poder de la resurrección pueden servirle a 3, 4 generaciones más adelante. Entonces esta sensación de que lo eterno es presente, pero al mismo tiempo es continuo. O sea, me da esta posibilidad de continuidad.
Y todos los hombres de Dios en el pasado, digamos, que fueron parte de la iglesia y que efectivamente sembraron semillas preciosas que hasta el día de hoy podemos nosotros disfrutar, son gente que vivió en el poder de la resurrección, son personas que de alguna u otra manera sembraron en esta continuidad, porque ellos sabían que el poder de Babilonia había sido destruido, porque ellos sabían que, tal como dice la carta de Efesios, somos hoy la esposa de Cristo, no estamos esperando que esto venga hacia adelante, y porque ellos sabían que la gloria y la salvación ya era del Señor. En la Biblia cotidiana que todos tenemos aparecen con esos títulos, el 18 como destrucción de Babilonia, el 19 aparece como el rey asume el reino, en algunas Biblias, así se llama ese capítulo, así le pusieron. Entonces, el punto es, si esto es a futuro, ¿cómo es que me dicen a mí que el rey va a asumir el reino al futuro? Porque asumir el reino es tener el poder de dar salvación. Entonces, si va a ser al futuro, nadie ha sido salvo y todos nos equivocamos, incluyendo a Pablo y a todos los santos. Esa es la gran contradicción que a veces las personas no entienden. Pero como el rey ya asumió el reino, y vuelvo al libro de Efesios porque es maravilloso, Pablo dice que somos hoy la esposa de Cristo y porque el poder de la gran Babilonia ya fue destruido, es que podemos ser libres, podemos ser salvos y el rey manifiesta su gloria por medio de la iglesia. Y aquí nos encontramos con un problema en las escatologías, y es que viene un tremendo embate entre la Reforma y la Iglesia Católica. Entonces, durante la Reforma se le llamó Babilonia a todo lo que se había convertido, pues la Iglesia en toda su corrupción en el siglo XVI, que ya había entrado en un oscurantismo tremendo, y entonces la Reforma empieza a llamarle Babilonia a la Iglesia Católica. Entonces piensan que la destrucción de Babilonia tiene que ver con la destrucción de la Iglesia Católica, cuando la Biblia no fue escrita para la destrucción de la Iglesia Católica, sino si vemos realmente qué cosa es Babilonia, vemos la imagen que Dios le dio en el sueño a Nabucodonosor y vemos que en esa imagen, ¿verdad? Los pies eran el imperio romano, ¿verdad? Los muslos el imperio griego, el pecho el imperio persa y el imperio babilónico era la cabeza. Pero vemos que sale una roca del cielo. ¿Quién es la roca? Pues la roca es Jesucristo. ¿Y qué hace la roca? La roca viene a darle a los pies de la imagen. ¿Y qué le pasa a la imagen? La imagen se cae toda. Entonces, ¿en qué momento se cae la imagen que representa el imperio babilónico en el tiempo del imperio romano, del tiempo de Jesús? Entonces, yo he oído teologías tremendas que dicen, no, es que tiene que venir la resurrección del imperio romano y entonces hay que volver a edificar el templo para que entonces Jesús lo vuelva a destruir y vuelva a volver a destruir el imperio romano. Esos son cuentos verdaderamente sacados de la manga, porque cuando cae la roca y destruye la imagen, dice que se hace un monte que cubre toda la tierra, y ese monte es el monte de Sión, y sobre ese monte está sentado el trono de Dios, y sobre ese monte está sentada la nueva Jerusalén, la cual es la esposa del Cordero. Amén. Y a lo mejor sería muy bueno que nos leyeras esa parte en Efesios, Simón, donde Pablo realmente habla de la esposa como algo que ya está vigente, y que es Efesios 5, puedes leer a partir del 28. Dice, por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas, bueno, aquí empieza a dar los consejos a los esposos, en el 28 dice, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo. Exactamente. Entonces aquí vemos que somos miembros de sus miembros, huesos de sus huesos, somos su cuerpo, porque somos la iglesia. Nadie puede ser, como mujer lo digo, no puedo ser el cuerpo de mi marido si no estoy casada con mi marido. Entonces, si alguien es el cuerpo de Cristo, necesariamente tiene que estar casado con Cristo.
El ser novia no te hace ser el cuerpo. Una novia no tiene derecho a intimidad. Y esto es el corazón verdadero del Evangelio, es la intimidad entre Dios y el hombre, la unidad del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, que es donde sucede el divino casamiento, es cuando los dos espíritus se hacen uno. Ahora, yo no creo que todo aquel que dice Jesús, Jesús sea la esposa del Cordero. Para ser esposa tengo que dejar padre y madre y unirme a mi marido. Quiere decir, tengo que dejar los sistemas de este mundo, tengo que dejar las viejas cosas para que todas se hagan nuevas y unirme a mi marido para estar en total obediencia a mi marido. O sea, si no tengo esas primicias, pues no estoy casada, soy novia. Y lo único que tengo, como dicen muchos, ¿verdad? Tienes las arras, el anillito de la novia. El anillito de la novia ni siquiera tienes el apellido del marido, ni siquiera tienes el nombre de Jesús grabado en tu frente, ni siquiera tienes derecho a nada de los bienes que tiene Jesucristo. En cambio, como esposa tienes derecho a todo. Tienes el nombre de Dios en tu frente, tienes derecho a intimidad, tienes derecho a todas las posesiones que tiene tu Señor, porque eres un espíritu con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí es donde el diablo nos ha robado tremendamente todo, porque si no entendemos este principio, entonces todo lo pasamos para un futuro. En el futuro, cuando venga Jesús, entonces nos vamos a casar en las bodas del Cordero y va a haber una cena llena de platos de oro y hacen cuadros y una cantidad de tonterías que verdaderamente no tienen substancia con la palabra de Dios. Amén. De hecho, cuando vemos en el capítulo 19 en Apocalipsis las bodas del Cordero, a mí me parece siempre muy interesante que no aparezca el novio. Dice, aquí vi a la esposa del Cordero, dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados, no, perdón, dice, gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero aquí se estaba refiriendo, recordemos que Jesús vino a hablarle a los judíos. El ministerio de Jesús en la tierra no fue al mundo. Jesús en carne vino a hablarle a los judíos, por eso tenía gran conflicto en liberar a la endemoniada que era de Samaria, y tenía la que decían, pero los perritos también tienen derecho a las migas, pero ese no es el ministerio, Dios me mandó a los judíos. Entonces Jesús le está predicando a los judíos, la esposa se había preparado. Dice, ¿por qué ayunáis mientras el esposo está en medio de ustedes? Eso le estaba hablando Jesús a los judíos. Amén. Por el Espíritu y a través del Espíritu Santo, todos los creyentes podemos casarnos con Jesús. Pero estas palabras fueron habladas al Israel de su tiempo. Y esto lo tenemos que entender. Y que Jesús les habló todas estas palabras porque se acercaba el fin de una era y ellos tenían que entender que este fin venía y tenían que estar preparados. Entonces vemos, gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto fue escrito hace más de 21 siglos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Ahora, ¿en dónde está el novio? En ninguna parte aparece el novio. Entonces yo siempre me preguntaba cuando andaba yo en aquellas teologías, decía, pero ¿por qué bienaventurados los que están en la cena? Bienaventurada la novia. Los invitados, pues ¿cómo van a ser los bienaventurados? La bienaventurada es ella. Hasta que el Señor me dijo, ¿cuáles son las cenas? ¿Cuál es la cena del nuevo pacto que yo instituí? Comed de mi carne, bebed de mi sangre. Cuando comes de la carne, te haces uno con la carne de Jesús. Está hablando de la Santa Cena. Bienaventurados los que comen mi carne y beben mi sangre. Al comer de mi cuerpo y beber de mi sangre, entonces la vida eterna que soy yo, dice Jesucristo, en plena resurrección, se viene a unir con ustedes. Entonces el matrimonio se lleva a cabo cuando en plena conciencia matrimonial me uno a mi esposo y participo de su carne y participo de su sangre. Entonces se lleva a cabo el matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia y me vuelvo el cuerpo de Cristo.
y el cuerpo no está separado de la cabeza. Si no fuésemos la esposa del Cordero, entonces el cuerpo andaría como gallina sin cabeza y Jesús ahí arriba siendo rey y la iglesia aquí abajo, como alma en pena arrastrando cadenas con todos sus problemas, sus enfermedades y sus rollos que no pueden ni solucionar. Amén. Y la cabeza por allá porque estamos en un periodo de gracia, dice el dispensacionalismo. Entonces, todo esto es una abominación en contra de lo que Jesús vino a hacer, en contra de la gran victoria de Jesucristo en la cruz y en la resurrección, a través de la cual tenemos acceso a su trono de gracia, tenemos acceso a la comunión con Él. Y al tener comunión con Él, tenemos comunión con los verdaderos santos. Entonces empieza a haber un cambio completo de paradigma cuando empiezo a entender que soy la esposa del Cordero. Amén. Nada más responder a todo esto, claro, proyectar cualquiera de estos grandes momentos hacia el futuro nos va a desposeer de cualquier victoria, de cualquiera de la magnífico escenario que viene con eso. Jamás vas a poder, si proyectas unirte a Cristo en un futuro, jamás vas a poder conocerlo aquí. Lo sigues esperando, entonces tu unión a Él y lo que Él dijo, que sean uno en mí, es como que a medias, porque Él todavía no ha venido, porque no ha llegado del todo, porque no te has unido a Él del todo, y esa proyección hacia el futuro está completamente lisiando tu vida espiritual, no permitiéndote avanzar, no permitiéndote ser quien realmente sueña ser. Todo proyecto hacia el futuro, además es tormentosísimo. O sea, la esperanza que no llega sí es tormento al corazón. Yo me acuerdo, mi contexto de haber venido aquí, jamás me hice ni estuve en un estudio muy a profundidad de cualquier dispensacionalismo o escatología, pero siempre era como que la fe estaba basada en varias cosas. Número uno, la salvación, pero también en esperar la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y eso lo vivía tanto en mi mundo cristiano, que era muy chico en mi ciudad, pero también con mis familiares y amigos católicos, que eran parte de lo que profesaban cuando éramos niños en sus primeras comuniones, parte del credo. Esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por alguna razón, eso siempre estaba como un chip, no muy a la superficie, pero siempre detrás de mi cabeza. Y como a los 16 años, platicaba anteriormente, desde niña estaba yo buscando dónde podía estar la presencia de Dios para yo encontrarme en medio de eso. Como a los 16 tuve un sueño que me cambió la vida, o sea, un sueño mientras dormía, y me acuerdo que me vi a mí misma en el cielo. Había mucha gente, había seres como muy angélicos, y había gente con jeans y camiseta. Es más, me acuerdo que en el sueño hasta que identificaba algunos. Y la sensación que tenía era como, llegué a mi casa, de aquí soy. Y tengo así algunas escenas y vivencias del sueño, pero el común denominador durante todo el sueño era la satisfacción de haber llegado a donde salí, y me maravillaba de todo lo que veía. Y me acuerdo que en una escena de ese sueño, los que me recibían en el cielo me estaban llevando donde está el trono de Dios. Entonces, me acuerdo cómo se veía en el sueño, me acuerdo lo que sentía. Ay, me acuerdo que nada me quitaba el enfoque de ver esa luz que me llenó hasta físicamente, como que todo el cuerpo se me llenó de un calor muy intenso. Total, me levanto del sueño, sonó la alarma para despertarme a la escuela, y yo dije, no, que no se acabe, me voy a volver a dormir para seguir soñando. No lo logré, me fui a la escuela, pero aún durante la primer clase todo, nunca se interrumpió la seguridad de estar todavía en ese ámbito. Entonces empecé ya metiendo un poco de lógica,
deduje unas cosas que creo que eran bastante certeras y dije, verdaderamente se puede entrar al cielo. Y comprobadísimo, yo de ahí soy y de aquí no me muevo jamás, jamás. Entonces, así viví todo el día, como muy desorientada en las cosas del mundo, pero completamente apantallada por lo que estaba viviendo. Entonces, me acuerdo que dije, otras de mis deducciones muy acertadas dije, no conozco a nadie en mi círculo cercano que tenga una experiencia, en mi círculo que estaba a la mano, porque sí tenía gente cercana, ejemplo, mi tía, que hablaba de cosas del cielo, pero dije, pues aquí a la mano no tengo ninguno que se vaya a relacionar con esto y no vaya a ser, hay de ellos que me digan que yo estoy mal porque hay que morirse para entrar al cielo. Entonces dije, yo no voy a decir nada, voy a usar este tiempo para entender qué fue lo que viví, porque yo ya sé que de aquí yo no me salgo jamás. Y una vocecita atrás de mi mente me daba batalla y me decía, sí, o sea, esa es como una probadita para lo que viene después, porque Jesús ahí viene. Y claro, eso es una probadita para lo que viene después de la gran tribulación. Yo decía, ¿de dónde salen estas voces? ¿Cuándo se me implantaron? Entonces, poquito a poquito iba como yo compartiendo ciertas cositas a partir del sueño. Ejemplo, le platicaba a mis amigos que estábamos todos buscando cómo darle lugar al Espíritu de Dios a nuestras vidas para, para poder vocalizarlo en nuestro lenguaje cristiano. Tenía que usar ciertas palabras y me empecé a dar cuenta lo condicionados que estamos en usar ciertas palabras para que algo parezca que viene de Dios. Entonces vi una gloria y total, no podía yo platicarlo porque me daba cuenta que cualquier vocabulario se proyectaba hacia el futuro. Entonces decidí callarme esa experiencia, dejar que madurara en mí y nada, a mí me sirvió como un ancla, o sea, un sueño súper seguro que me estaba marcando todo un estilo de vida de ahí en adelante. El poder realmente vivir la realidad del cielo aún mientras estamos vivos. Pero ¿por qué la voz que está detrás, que es la narrativa? Pero hay una enseñanza que Jesús entonces ahí viene. Y entonces estas cosas no se han cumplido y tienen que cumplirse después. Y cualquier realidad gloriosa del cielo va a quedar perdida en una esperanza hacia el futuro que pierdes toda tu vida sin asimilar y sin hacer propia. A mí esta parte es la que me duele muchísimo. Y me duele muchísimo porque en Primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y para que nosotros seamos el cuerpo de Cristo, forzosamente tenemos que estar unidos a Él como la esposa, lo que explicaba mi mamá ahorita. Pero si pasan esa esperanza al futuro, que es lo que estaba diciendo Lore, me estás robando todo lo que Cristo ya hizo. Me estás robando el poder entrar al reino. Me estás robando el poder entrar en esas dimensiones. Me estás robando el poder hacerme hija, el poder hacerme esposa. Y mientras las bodas del Cordero las estén pasando en un futuro que quién sabe cuándo sea, no tienes acceso a absolutamente nada. ¿Y cuántas generaciones, desde 1880 que empezó todo este pensamiento, cuántas generaciones han perdido su diseño porque esto les ha sido robado? Y aquí yo creo que es la parte pivotal en donde estamos ahorita, de este cambio de era, donde no podemos continuar avanzando si no tomamos lo que ya nos fue dado, si no verdaderamente vivimos haciéndonos uno con Cristo, entrando en esas dimensiones que ya están accesibles porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero es algo que tenemos que hacer nuestro. Es algo que tenemos que vivir. No es algo estudiado, no es algo que aprendes, es algo que vives.
Es algo que cuando tomas la comunión y te haces uno con Cristo, empiezas a vivir y empiezas a experimentar y tu espíritu se empieza a vivificar. Y entonces no hay nada de lo que te puedan decir afuera que haga que esto se apague. ¿Qué fue lo que le pasó a Lore? Dijo, yo no lo voy a contar porque no quiero que me lo roben. No podemos permitir que más generaciones se pierdan. El problema que vemos, y que es lo que estás hablando, Lore y Ana, es que el subconsciente opera como un boicoteador. O sea, tú entras a una experiencia, yo estoy segura que muchísimos de los que nos están escuchando han tenido experiencias gloriosas con Dios o han estado en medio de servicios gloriosísimos, llenos de ángeles. A lo mejor alguien ha dicho, no, pues es que Jesús está entrando en este momento al servicio. Quizás la gran mayoría haya vivido algo así. Y esas voces que boicotean el subconsciente es grabado. Dice la palabra que la voz del pastor, así como la voz del doctor también, son como cincel con que se graba la piedra. Entonces se va quedando el alma o el subconsciente grabado con cincel de que el Jesús que tienes es incompleto. El Jesús que estás viviendo, esa cosa maravillosa que te está sanando, que te está cambiando la vida, que te está ungiendo, que te está enviando, no es completo. Y eso es una voz falsa, es una voz que se fue formando en el subconsciente de millones de personas para creer que su Jesús no es suficiente. Y la gran mayoría de la gente vive con un Jesús menor que no puede ni sanarles un resfriado, que tiene que venir en un futuro a restaurar todas las cosas porque la resurrección no sirvió para nada y la crucifixión pues es como a medias. Y Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y no puede ser que es una piedra angular. Una piedra angular era una piedra perfectamente cúbica y esa piedra determinaba cómo edificar hacia arriba y cómo edificar hacia los lados y cómo edificar hacia lo profundo. Entonces, si la piedra angular no está completa, el edificio se cae. Y es lo que estamos viendo hoy por hoy. La eficacia de la iglesia, a lo mejor hay miles de personas que pues son salvas porque aman a Jesús y no estoy en contra de eso, amén, pero la eficacia de la iglesia, la eficacia de vivir un reino en el cual Jesús es rey sobre todas las cosas. El diablo no es el rey de la tierra, los demonios, potestades, segundos cielos, eso no es lo que gobierna la tierra. Jehová reina, regocíjese la tierra, porque la salvación y el reino han venido y la gloria de nuestro Dios ha venido. Eso es lo que dijo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a creer en un Jesús completo, puedo edificar la iglesia correctamente. Pero con un Jesús a medias, con un Jesús que todavía no ha cumplido las cosas porque las tiene que venir a cumplir, lo que estoy diciendo es que la cruz y la resurrección no cumplieron la obra completa. Tiene que venir algo diferente. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento viene que cuando viniese el Mesías tenía que venir otro momento para que terminara la obra. Todas las profecías del Mesías culminan en los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No que teníamos que esperar a una segunda parte donde Jesús tuviera que venir a hacer un montón de cosas porque la primera como que le falló, como que es rey, pero no mucho. Como que, ay, sí estamos avanzando el reino porque ya creció la iglesia, pero nadie creemos en el reino. Entonces, todo eso es confusión. ¿Y qué es confusión? Confusión es Babilonia. Entonces, todas esas voces que han sido arraigadas por generaciones ya, que nos hacen creer en el fin del mundo, que nos hacen creer que la obra de Cristo nunca fue terminada. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dije, consumado es. Juan 17, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. O sea, Jesús vino y terminó la obra, y al terminar la obra lo califica para ser piedra angular, y a través de esa piedra angular él puede edificar la iglesia. Entonces dice que la iglesia se va edificando sobre este fundamento, y este fundamento es revelado
ahora sí que verdaderos profetas y apóstoles, amén, para poder edificar la iglesia. Y dice que la iglesia va creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, si vemos la iglesia de hoy, no está creciendo espiritualmente para alcanzar la estatura del varón perfecto, porque no cree en el varón perfecto. El varón perfecto tiene que venir en un futuro. Entonces, tiene que estar toda descoyunturada, no puede ser una sola, porque no está casada con Jesús. Entonces, todo esto nos lleva a consecuencias muy terribles de forma de pensamiento en el cual la avanzada de las tinieblas con todos los boicots que están queriendo hacer y todas las conspiraciones que están queriendo hablar y la iglesia uniéndose a ellas. Entonces necesitamos que la iglesia cambie su forma de pensamiento a un pensamiento victorioso, a un verdadero evangelio de la gloria de Dios. Como dice la palabra, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la gloria, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el embotamiento del pensamiento hace que la gente crea en un Jesús menor, en un Jesús que no cumplió la obra completa, que es necesario llenarnos de fármacos, ¿verdad?, para podernos sanar, porque pues la cruz no cumplió su propósito en llevar todas las enfermedades, ni la resurrección venció la muerte y el infierno. Entonces la iglesia pues tiene que estar padeciendo la muerte y el infierno. Pero el Señor dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo tengo las llaves porque Él venció todas las cosas. Y nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos las llaves de la muerte y el infierno para vivir una vida diferente, una vida que resplandezca, una vida que alumbre las naciones con la luz de su gloria, de su resurrección, de todo lo que Jesús nos heredó, porque escrito está, para que heredemos es necesario que el testador muera y el testador ya murió y ya nos heredó todas las cosas, no en el futuro, sino hace más de 21 siglos. Amén. Amén. De hecho, en el capítulo 21, cuando habla de la ciudad, a propósito, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, este es 21 de Apocalipsis por si acaso, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe, aquí se está refiriendo obviamente de manera simbólica, y ve que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. Tenemos el libro de Hebreo donde habla que nos hemos acercado a la ciudad santa. O sea, esto no es en el futuro. El escritor de Hebreo sabía que ya estaba ocurriendo. Nos hemos acercado. Y dice, descendía del cielo, ojo que no estaba subiendo, estaba descendiendo, porque tierra y cielo estaban unidos en Cristo, estaban siendo unidos en este matrimonio. Dice la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su esposo. O sea, está hablando de esta boda que ocurre en la cena del Señor, que ocurre cuando Él muere y resucita, y que también nos trae la ciudad celestial. O sea, y es cosa de leer Gálatas cuando nos habla de la libre y la esclava. Todo esto está unido al pensamiento de que es ser iglesia. No es algo, tal como decía Tonita, hacia futuro. Dice, yo oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Si esto es para el futuro, ¿qué hacemos reuniéndonos en las congregaciones? Si no somos el tabernáculo de Dios ahora. Es que ese es el punto de lo contradictorio. Si yo lanzo esto para el futuro, porque aquí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Esto está en todas las epístolas, o sea, como la promesa del reino de Dios aquí ahora presente, del rey reinando, es que podemos morar con él. Las mismas palabras de Jesús lo dice, el mismo encuentro de Jesús en Emaús, con los que caminaban en Emaús lo dice. O sea, y aquí lo está reforzando porque básicamente Juan en Apocalipsis está viendo el cambio de la era en modo espiritual, en modo eterno, lleno de símbolos, lleno de claves sacerdotales, el número 7 por todas partes, la destrucción del templo de Babilonia, para explicarnos lo que en el espíritu está ocurriendo mientras Jesús estaba abajo, tomando al remanente de Israel, hablándole de este cambio de era, juzgando al templo, que era el sistema de impiedad. Luego dice, ellos serán pueblo de ellos y enjugará todas lágrimas de sus ojos y ya no existirá la muerte. Esto es lo que Pablo dice de sorbida la muerte en victoria.
Es lo que repetimos cuando cenamos, cuando tomamos la sangre, decimos, porque sorbida fue la muerte en victoria. Eso es lo que está diciendo. Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Todo esto lo dijo Jesús. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Sí, lo está hablando para ahora, no para que quién sabe cuándo va a ocurrir. Y el que está sentado en el trono, obviamente Jesucristo ya reinando, dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Obviamente, cualquiera que lee hecho está, de los cristianos del primer siglo que leían, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, remitía en sus mentes a Jesucristo en la cruz diciendo, hecho está. Esto no tenía que ver con cuándo va a ocurrir, no lo sabemos, sino que los que recibieron la carta de Apocalipsis en su momento sabían específicamente que el reino de Dios ya estaba entre ellos, que todo esto se había cumplido, que la ciudad celestial había descendido, que se manifestaba en sus reuniones, que el reino se manifestaba cuando ellos estaban juntos, que ellos cuando partían el pan en la mesa y compartían el pan y el vino, estaban rememorando una y otra vez esto de que era la esposa de Cristo. Entonces, tal como dices tú, Anita, el hecho está, no fue algo hice, pero algo me falta. No, no es como Jesús diciendo, no sé si está tan hecho, sino que el hecho está completo, está terminado. O sea, es la piedra angular, está completa y por eso se puede construir sobre ella. El fundamento está completo, por eso se puede construir sobre ello. En el caso, vuelvo a mí como chileno, aquí en Chile todos sabemos que un fundamento mal hecho, cualquier movimiento, el edificio se va abajo. O sea, si hay algo que hace que un edificio se mantenga, un fundamento completo, no un fundamento a medias. Y ese fue el fundamento que tenemos en Cristo Jesús de un rey que está reinando y que ya todas las cosas fueron entregadas y heredadas para nosotros. Y una de las cosas importantísimas que estás hablando es la ciudad celestial descendiendo como la esposa del Cordero, como la iglesia. Y el hecho que seamos esa ciudad celestial, porque la iglesia es la ciudad celestial, es el edificio donde gobierna Jesús. Y justamente en este año 2024 estamos entrando en un año del gobierno de Dios, estamos entrando en un año donde veremos manifestaciones gubernamentales sumamente poderosas viniendo del cielo, y es la facultad de la iglesia la de gobernar juntamente con Cristo desde los lugares celestiales. Amén. Dice que a los que vencieren les ha dado sentarse con ellos, con él en su trono. Amén. Y esa es la posición que tenemos que tener, no cuando nos muramos, sino ahora. Y esto es un año muy radical para establecer justicia, un año muy radical para que entendamos el gobierno de Dios en sus múltiples dimensiones, y vamos a estar hablando pues mucho de estas cosas, porque lo que más nos importa es la edificación de los hijos de Dios, de la esposa del Cordero. Como decías hace un momento, nos hemos acercado a la ciudad celestial, Hebreos 12, a la gran compañía de ángeles, a la ciudad del Dios vivo, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Bueno, es un gran pasaje que habla de que esta nueva Jerusalén ya está en medio de nosotros. Entonces, bueno, pues se nos termina el tiempo y quiero cerrar con esta palabra para que quede claro cuándo es el fin de los tiempos, y quiero leerles en Hebreos 9, versículo 26. Está hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo, y dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces aquí está hablando de que el fin de la culminación de los tiempos es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y después de esto pues vendría el juicio. Entonces dice, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí está hablando acerca de un juicio. Todo este pasaje está hablando del fin
de una era, de la consumación de los tiempos. Luego establece que así como el hombre después de morir tiene el juicio, de la misma manera Jesús murió para traer el juicio. Y cuando vino el juicio vino en el año 70, porque se está refiriendo a los hebreos. Esta es la epístola a los hebreos, se está refiriendo a los judíos de aquel tiempo que estaban esperando ese juicio que viniera y que iba a traer la redención, pues, de todos aquellos que habían creído en Cristo, y obviamente iba a ser un tiempo de gran destrucción para todo el antiguo sistema mosaico. Amén. Bueno, pues con esto cerramos y nos vemos en nuestro próximo programa. La cosa se va a ir poniendo cada vez más interesante y nuestro propósito es levantar una generación de reino, una generación que eso que estás buscando, eso que sabes que hay algo más, algo que te está moviendo por dentro y que dices, yo lo quiero alcanzar y tiene que haber algo mucho más que lo que tengo en medio de toda esta religiosidad que estoy viviendo. El Señor te dice, pues este año lo vas a recibir, abre tu entendimiento, abre tu corazón, porque el Señor está completo para ti aquí y ahora. Pues que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Simón, gracias, Lore, gracias, Anita.